Seguimos con el tema Lozoya, pero ahora vamos a analizarlo de la mano de una experta en estos temas. Saludamos en la línea de Mega Noticias TVC a la periodista y escritora Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, un gusto, bienvenida. Buena tarde para ustedes y para todo su auditorio. Eres una de las periodistas más experta en el tema, que ha investigado a profundidad, que de verdad ha tratado de desenredarnos esta maraña de información a todos los ciudadanos, y precisamente por eso es que es un privilegio presentarte aquí en esta mesa. Cuando se habla de que Emilio Lozoya llegará a México y que muchos empiezan a temblar, en realidad, ¿cómo va ese efecto dominó? ¿Cuáles son las primeras piezas que en realidad va a ir tumbando uno a uno y hasta dónde? Pues mira, Emilio Lozoya ya vuela de regreso a México en este proceso de extradición. Ya el avión despegó de España y Emilio Lozoya tiene cargos de lavado de dinero, de cohecho y de asociación delictuosa. Primero quisiera plantear los dos grandes casos por los cuales se llevan estas imputaciones contra Emilio Lozoya, y de ahí va dando respuesta a tu pregunta de qué piezas son las primeras que veríamos en escena. La acusación contra él, la primera, se refiere a los supuestos sobornos que Emilio Lozoya habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht en un periodo en el cual Emilio Lozoya era coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, era su coordinador en el ámbito internacional. Parte de esos sobornos se habían dado posteriormente cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente y Emilio Lozoya se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos. ¿A cambio de qué? Pues hay declaraciones juramentadas de funcionarios de esta empresa Odebrecht que se presentaron ante la justicia estadounidense, estas declaraciones en las cuales ellos fueron los que señalaron que Emilio Lozoya había recibido más de $10 millones en sobornos, a cambio de que la empresa obtuviera contratos muy lucrativos de Pemex. La empresa obtuvo tales contratos, pero además la empresa tiene en México uno de sus negocios más importantes a nivel internacional, que es una planta que tiene en el estado de Veracruz, una planta en la cual recibe precios preferenciales de Pemex y una serie de beneficios. La otra acusación que hay contra Emilio Lozoya es la compra que había hecho Petróleos Mexicanos de una planta de fertilizantes, una planta que, miren, cuando empezó este proceso de privatizaciones en México entre el periodo de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, esta planta había sido del Estado mexicano, se privatiza y al cabo de 2 décadas, pues Emilio Lozoya, al frente de la dirección de Pemex, aprobado por el Consejo de Administración, hace que Pemex compre esa planta, pero ya en una condición chatarra. La planta ya no operaba, tenía muchos pasivos y bueno, esa planta genera un daño patrimonial porque Pemex se endeuda para poder comprar esa planta. Fueron más de $400 millones los que se pagaron por ella. Es un daño patrimonial inmenso y de entrada son esos dos casos. Hay un tercer caso que está en investigación y que es la compra que se habría hecho de acciones de un astillero en España, en la cual Petróleos Mexicanos perdió más de 50 millones de euros. Ahora, Emilio Lozoya, después de que es detenido en España, que pasa por un proceso donde él intenta evitar la extradición, pierde todas las promociones que le está haciendo para evitar que lo regresen a México, y de pronto envía una carta al fiscal general de la República. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo hizo público, que le envía una carta y se tramita que Emilio Lozoya está dispuesto a colaborar con la autoridad. Pero hay una cuestión muy peculiar. Emilio Lozoya negocia con la Fiscalía acogerse a lo que llaman el criterio de oportunidad. ¿Qué es esto del criterio de oportunidad? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales de nuestro país permite que un imputado pueda recurrir a esta figura para aportar elementos que involucren a mandos superiores por los delitos que a él se le imputan. Es decir, él estaría obligándose
a proporcionar pruebas, a proporcionar evidencias para para inculpar a gente de mandos superiores. En el caso de las decisiones que se tomaban en Pemex, pues por encima del director general está un consejo de administración. Este consejo de administración está integrado por secretarios de Estado. Aquí tendríamos ya nuestras primeras fichas, los secretarios de Estado que formaban parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cuando él era director de Pemex. Pero podríamos irnos hacia arriba todavía, sí, porque en el caso de la planta de agronitrogenados, ese era un tema de presidencia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto incluyó en uno de sus informes la adquisición de esa planta como una prioridad para el gobierno de la República. Hay responsabilidades tanto en ese caso como en el caso de Odebrecht, porque se dice que parte del dinero de esos sobornos eran precisamente para la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahora, en estas negociaciones que Lozoya estuvo haciendo para aceptar su extradición, habla de que aportaría 18 horas de grabaciones que dejarían al descubierto cómo es que se negoció la reforma energética de 2013. Recordemos que... Discúlpame, sí. Te saluda Berenice Trujillo, pero con este tipo de grabaciones le alcanza al sistema judicial para poder verdaderamente detener y hacer que la gente de arriba, la gente de abajo que estamos mencionando, se vaya a un proceso y verdaderamente entonces ver que se haga justicia, porque sí estás diciendo tú, se necesitan pruebas. Si no hay pruebas, no hay manera de generar estos procesos. ¿Le alcanza al sistema judicial de México? Precisamente Emilio Lozoya es quien ha enviado el mensaje de las pruebas que aportaría, y este criterio de oportunidad que ofrece el sistema de justicia mexicano y con el cual él acepta la extradición, ya no pelea más la extradición y acepta convertirse en, digamos, informante de la Fiscalía, en proporcionar pruebas a la Fiscalía, pues sin duda lo que tenemos es un caso que está poniendo a prueba precisamente lo que comentas, las capacidades que tiene hoy el sistema de justicia mexicano. Es tan relevante porque es el primer caso que enfrenta la actual administración, un caso de tal dimensión. Me parece que se necesitaría que realmente los aparatos del Estado tuvieran una coordinación para procesar este caso adecuadamente. Es decir, no basta el trabajo de la Fiscalía en lo individual. Después, cuando se judicialice el caso, necesitamos un poder judicial que esté a la altura de estas circunstancias. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos, pues nos ha dado muestra de un poder judicial que todavía tiene muchas fallas. Para no ir tan lejos, recordamos esta filtración donde la madre de este criminal, el Mochomo, está negociando con los jueces la liberación de su hijo, con toda la estructura del Poder Judicial. Entonces, realmente es un caso que va a poner a prueba el sistema de justicia mexicano, que podría ser un parteaguas en este sentido. Pero para ello también se requiere de máxima transparencia, y el mensaje que ahora mismo está enviando el Poder Judicial, donde dice que no va a haber una apertura para este juicio, pues no es un mensaje bueno en este sentido. A mí me parece que debe haber máxima transparencia en un proceso de esta naturaleza. Pero se dice que es por las medidas sanitarias en medio de la pandemia de coronavirus, ¿no? Sí, pero estamos viendo que, por ejemplo, la Suprema Corte está transmitiendo sus sesiones, tenemos el poder legislativo que transmite las sesiones. Un caso de esta naturaleza, donde hay tanto en juego, a mí sí me parece que merece toda la transparencia. Y para no ir tan lejos, bueno, tuvimos el caso del juicio de Joaquín Guzmán Loera, un juicio en el cual tuvo gran presencia de la prensa, claro, con las limitaciones que hay allá, por ejemplo, de no tomar fotografías, se buscan los recursos, pero sí creo que un caso de esta naturaleza merece todo el cuidado, tanto para el procesamiento como para un tema de transparencia, porque la manera en la que se han procesado los casos en este país, pues no ha sido la mejor en otras administraciones. Por eso es que este caso está poniendo a prueba la capacidad que tiene hoy el gobierno mexicano para procesar un tema
de corrupción de muy alto nivel, de delito de cuello blanco. Es un caso, como bien señalas, que está procesando la actual administración, pero ¿puede chocar o tener un freno con eso, con todos esos personajes y esas instituciones que negociaban en lo oscurito? La tiene fácil, en todo caso, la administración. Y también del otro lado, ¿no se va a politizar este proceso judicial porque vienen las elecciones el próximo año? Pues esperemos que no sea así. Eso es lo peor que podría ocurrirnos. A mí me parece que se está frente a una oportunidad histórica de procesar cabalmente un caso de esta naturaleza. Pongo, por ejemplo, los casos que se procesaron exitosamente en el mismo Brasil, con este caso de Lavallato, en Perú, con el caso de Lavallato también, en varios países, en Estados Unidos, con el mismo caso de Lavallato. Es decir, los propios directivos de la empresa Odebrecht están enfrentando procesos fuertes por este caso de corrupción. Y aquí en México, esta es solo una de las imputaciones contra Emilio Lozoya. Creo que estamos ante la posibilidad de que se procesara un caso que diera origen a un maxiproceso, un proceso de mayores dimensiones, porque Emilio Lozoya no es alguien que delinquió de manera individual, no hay un delincuente solitario, es toda una estructura que opera criminalidad de cuello blanco, pero son muchos eslabones de estas cadenas. Entonces, ¿se tendría que tipificar como delincuencia organizada, Ana Lilia, para que pudiera proceder? Por supuesto que es delincuencia organizada. Y se tiene que ir identificando todas las estructuras que participaban en este tipo de decisiones. Podría decirles, por ejemplo, las decisiones que se tomaban dentro de Pemex, el director de Pemex no, según la estructura jerárquica, responde a un consejo de administración. La manera en la que se operó Petróleos Mexicanos era la de la caja chica del gobierno en turno, y eso era un secreto a voces. Por eso es que yo en mis investigaciones trato de desentrañar cómo son estas estructuras, estas vinculaciones, tanto en el delito de cuello blanco como en el delito de los operadores del huachicol, por ejemplo. Sí. Y son estructuras muy complejas y son estructuras que reciben beneficios mutuos. Para procesar casos de esta naturaleza se debe tipificar como delincuencia organizada, y así es como debían verse estos casos. Sí. El abogado de Emilio Lozoya decía, el exabogado ahora, Javier Cuello Trejo, no, él no se mandaba solo, y tiene toda la razón. El tipo de decisiones que se tomaron no las pudo haber tomado en lo individual. Y un Videgaray, un Peña Nieto, en este momento, ¿en qué están o deberían de estar? Porque están bajo la sombra ya de la sospecha, por lo menos. Bueno, Luis Videgaray, cuando fue la campaña de Enrique Peña Nieto y cuando, según los ejecutivos de Odebrecht, habían dado una parte de los sobornos a Emilio Lozoya, Luis Videgaray era el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. Pero después, Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, se convierte en miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Es decir, cuando hablas de fichas clave, pues tenemos, para empezar, a Luis Videgaray y tenemos al expresidente Enrique Peña Nieto por estas vinculaciones que ya he explicado. Oye, pero Luis Videgaray tiene, por ejemplo, cercanía con Jared Kushner, al asesor presidencial en Estados Unidos. ¿Ese tipo de nexos con la política mexicana y estadounidense le pueden blindar y, en todo caso, hacer un pase directo a que esa afectación recaiga sobre el expresidente, o ya en este momento nadie de verdad está protegido? No, bueno, yo no podría responder esto. Más bien la autoridad tendrá que demostrar que nadie está por encima de la ley. Esa es la tarea de la autoridad, y eso es lo que esperamos de un gobierno que ha tomado como bandera el combate a la corrupción, y un combate a la corrupción sin filias ni fobias. Y todos esperamos que de eso se trate lo que se promueve ahora, porque si no, entonces no estaríamos avanzando en ningún sentido. Creo que lo peor que puede ocurrir es que se politice este tipo de situaciones. Yo siempre he dicho que la corrupción no conoce de filiaciones políticas. Yo he investigado funcionarios y miembros de partidos de todos, y podría decirte que la corrupción está en todos los partidos, en todos los niveles,
y se debe dejar de ver el tipo de conductas con estos tintes políticos. Se debe procesar los casos con los elementos de prueba que se tengan. Si Emilio Lozoya aporta esas 18 horas de grabaciones donde encontremos legisladores que promovieron la reforma energética a cambio de haber recibido sobornos, pues también se les tiene que procesar independientemente del partido que sea. Muy bien, te agradecemos, Ana Lilia Pérez, por estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes, buena tarde. Buena tarde.